nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron. Muy buenas tardes, programa 392 de Trama Educativa. Estamos con Valen y con Santi. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todo bien, por suerte, la verdad, de todo tranquilo. Yo por ahora le tendría que pedir a Cristian porque no sé, yo no tengo audio al menos. No hay retorno. Sí, de paso saludamos a Cristian, el operador de la radio. La verdad que todo bien, por suerte. Ahora sí tengo audio. Una tarde bastante particular, porque vino la semana todo fresco y ahora, de repente, la temperatura. Sí. Igual a la mañana estaba más lindo, ahora sí. Se nubló un poquito más. Hacía mucho frío a la mañana igual. Sí, a la mañana reflejó un montón. Hoy. Pero ahora está lindo, por suerte. ¿Sí? Ahora está bastante lindo. Mejor. Semana mundialista, tengo una duda. ¿Alguien más estuvo viendo todos los partidos? Yo estoy viendo todo lo que. Qué listo. Todo lo que puedo ver, el fin de semana me la pasé partido tras partido. Las figuritas. Tenemos nuestras figuritas. Lo peor? Que me vi más de la mitad de los partidos seguro, no pegué un resultado. Mi PRODE creo que voy 10 puntos en todo el Yo mundial. venía re bien con los PRODE. Alemania me lo hizo. Te compaginó todo. Sí. Y Estados Unidos también. No, es increíble, no le erré. Ayer le erré a todos. No le pegué a uno. De ayer, antes de ayer, todo. Menos mal que no Nada. jugamos por plata, estaríamos rifando la cooperativa esta altura. Mira, y Bueno. el operador también, mira Cris con la camiseta argentina, con las Sí. 3 estrellas. Vino bien vestido. Ahí tiene una Elegancia. mundialista ya en el estudio. Buena casaca, la verdad está muy linda. Después Después, lo ahora paso. no. En una Adidas, ¿no? Como corresponde, una Adidas oficial. Bueno, hoy tenemos dos entrevistadas. ¿Con quién vamos a hablar primero? En el primer bloque vamos a estar hablando con Miriam Kapp, profesora de Didáctica General. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando con Amancay Romero Truco, presidenta del Colegio Profesional en Turismo de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Vamos a una breve pausa y arrancamos con la primera entrevista. Libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan
se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Primer bloque de entrevista y estamos con Miriam Kapp, profesora de Didáctica General. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, Miriam, si te parece, podemos empezar definiendo qué es la didáctica. Bueno, es una gran pregunta porque habitualmente se confunde didáctica con dinámica, lúdica, juegos, entretenimientos. Y cuando dicen qué didáctico que es o qué didáctica que es esa persona, en realidad están refiriéndose a una actitud. La didáctica, en realidad, que va acompañada con esa actitud también, obviamente, es una disciplina que se concentra en el estudio de las prácticas de enseñanza. Es decir, los que estudiamos e investigamos sobre la didáctica y todas sus influencias, estamos pensando cómo hacer para que nuestros estudiantes aprendan mejor. Pero el objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. Entonces, lo más importante para nosotros es que la gente que se está formando como profesores pueda entender que en el diseño, en la estructura, en la forma, en la cadencia y en la comunicación hay algo que puede facilitar o puede obstaculizar las prácticas de enseñanza. Ahora, la didáctica, el concepto de la didáctica fue cambiando a lo largo de todos estos años, de muchos años, porque no empieza ahora. Ya en el siglo XVII, aproximadamente, un señor que se llamó Juan Amós Comenio, que era un sacerdote, él escribe y define por primera vez, fíjense cuántos siglos hace, qué es la didáctica. Y él dice que la didáctica, decía, es un artefacto universal para enseñarle todo a todos. Y hoy, en el siglo XXI, ponemos en cuestión varias cosas de esa definición. En primer lugar, porque no creemos que sea un artefacto. La didáctica no es una herramienta, no es una metodología, no es una cosa. Es un diseño, es una praxis, es una reflexión. Entonces, nos corremos de la cuestión del método para enseñar, ¿no? Entonces, él dice artefacto universal. Si nosotros nos situamos en el siglo XXI, entendemos que no hay nada de lo que hagamos hoy en nuestras prácticas de enseñanza que pueda ser significativo en Mar del Plata y también en el Congo o en Argelia, porque la enseñanza es situada, entonces de universal la didáctica no tiene nada. Cada lugar, cada entorno, cada contexto y cada época va a orientar sus prácticas de enseñanza de una manera diferente. Y después él dice enseñarle todo a todos, todo. Hoy, con esto de la inteligencia artificial generativa, las transformaciones culturales, internet, entendemos que no hay un todo a ser enseñado. Es imposible hacer asequible y acercar el todo a todas las personas. Entonces ya vamos desagregando el concepto de didáctica y finalmente dice a todos. Y nosotros no podemos enseñarle todo esta vorágine de información, que no necesariamente es conocimiento, pero de datos, a todas las personas. Lo que sí podemos recuperar de esa definición de Comenio, que a mí me parece interesante, es que como docentes, desde el punto de vista didáctico, tenemos dos obligaciones. Una obligación ética con nuestros estudiantes y una obligación epistemológica, es decir, referida al conocimiento. Y en ese pivote, entre esas dos columnas que tiene nuestras obligaciones como docentes, sí tenemos la obligación, y acá recupero al señor Comenio, de enseñarle todo lo que vinimos a enseñar, todo, ¿no? Lo que vinimos a enseñar, esos conceptos centrales, a todas las personas presentes en este momento, en este aula. Entonces recuperamos un poco ese todo y todos de Comenio, llevándolo a la dimensión de mi práctica de enseñanza, de mi disciplina, de mi aula, de mi clase, que necesito, quiero, deseo, y es mi obligación, que todas las personas presentes aprendan. Entonces esto es de alguna manera la didáctica, es esta reflexión sobre las prácticas de enseñanza, que son siempre situadas en determinados contextos, y que además de reflexionar, crea teoría y realiza
en algunos momentos algunas propuestas situadas. Hablabas de inteligencia artificial. ¿Cómo modificó estas nuevas tecnologías a la didáctica? Bueno, mucho. La didáctica, yo te decía que se va adaptando a las... Debería adaptarse, jugar y dialogar con las transformaciones culturales. No todas las perspectivas de la didáctica van a afirmar esto que te estoy diciendo, porque hay algunas que son más instrumentales, otras están más centradas en el método. Sin embargo, la perspectiva que nosotros tenemos de estos nuevos agenciamientos del campo de la didáctica involucran estas transformaciones culturales. ¿Cómo la inteligencia artificial influye en la didáctica hoy? Principalmente hay un punto central que es en las producciones de nuestros estudiantes, en la elaboración de las consignas de los docentes. Cotidianas, ¿no? Armen un cuadro, produzcan un texto, pero también, fundamentalmente hoy, lo que está hackeado, lo que está intervenido, lo que está cuestionado, son los procesos de evaluación con la incorporación de la inteligencia artificial generativa. Y muchos docentes dicen que, primero que las prohíben, lo cual ya es inusitado porque las usamos todos, las usan los estudiantes, las usan los docentes, y dicen que los estudiantes se copian por la inteligencia artificial y que ya no producen. Entonces lo que hay que hacer, de nuevo, como decíamos en otra ocasión, hay que empezar a cambiar las consignas y hay que redefinir qué entendemos por evaluación y alejarla un poquito del examen. Sabemos que a veces la inteligencia artificial generativa, más que nada, suele como alucinar cuando ya le cargaste mucha información y pregunta tras pregunta. Desde la didáctica, ¿de qué manera pueden capitalizar ese margen de error tecnológico para enseñar a validar y que el estudiante dude de esa información que la inteligencia artificial le está brindando? Bueno, a ver, son varias cosas. La inteligencia artificial siempre alucina, más allá porque es un conglomerado de datos cuyos algoritmos van a responder de determinada manera y responden siempre de manera estadística, no responden con una racionalidad, ¿no? Responden de acuerdo a lo que la mayoría de ese algoritmo tiende a responder. Cada vez más las inteligencias artificiales son más rigurosas, más exactas, citan fuentes que hace un año atrás no existían y hoy podríamos corroborar si le decimos, por favor, cita fuentes verificables, y se lo decimos y luego corroboramos, efectivamente son fuentes verificables. Pero respondiendo a tu pregunta y diciendo que siempre alucina y también siempre tiene sesgos, que incluso es aún peor que una alucinación, porque la alucinación, podemos develarla. En cambio, el sesgo es algo que está oculto en un modo discursivo, en cada palabra, en cada conformación gramatical. Dicho esto, la única manera que nosotros tenemos para que nuestros estudiantes puedan darse cuenta es interactuar con la inteligencia artificial y no prohibirla. Una de las actividades que nosotros desarrollamos en Didáctica General este año, por ejemplo, en una instancia que fue evaluativa, fue pedirles a todos los estudiantes de Didáctica General que elaboraran un bot sobre Didáctica General, y que después ellos iteraran, es decir, le preguntaran una y otra vez cosas de didáctica. Y ahí aparecían las alucinaciones, aparecían las mentiras, aparecían los sesgos de manera tan clara que no podían eludir el hecho de que cualquier inteligencia artificial iba a tener esos o aquellos sesgos, estas o aquellas alucinaciones, pero nunca iban a responder como respondería un humano frente a esas mismas preguntas. De todos modos, cabe, me parece, instalar esta pregunta de ¿qué es la verdad?, ¿no? Porque ya Foucault hablaba de que la verdad es una verdad epocal, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos reconfigurando de la mano de la inteligencia artificial también qué se instala como valor de verdad? ¿Y qué instala la inteligencia artificial como régimen de veridicción o valor de verdad epocal? Entonces, desde la didáctica, desde nuestras prácticas de enseñanza, una manera de hacer visibles estos sesgos, estas alucinaciones, es hacer interactuar a nuestros estudiantes con ese recurso tecnológico, con intencionalidad pedagógica, y que luego confronten contra los materiales, contra algunos textos, contra diálogos de teóricos, y en esa confrontación es donde eso emerge casi naturalmente. Y hablando un poco, que lo hablamos en la previa antes de arrancar el programa, habíamos mencionado el uso de no solamente la inteligencia artificial más conocida, ChatGPT, sino diferentes inteligencias artificiales, las cuales vos les podés cargar fuentes propias y de ahí te pueden llegar a hacer resúmenes. Desde la didáctica,
¿cuál sería como el uso adecuado de las inteligencias artificiales? Y decir, bueno, pueden llegar a servir para realizar estudios sin tener que estar, obviamente, siempre hay que chequearlo, pero bueno, en un momento de decir, confío en lo que me están diciendo. Bueno, voy a empezar por el final. Yo no confío en lo que me están diciendo, ni las personas, ni la inteligencia artificial. Y en realidad está bien, porque hay que tener siempre una actitud escéptica. Es una cuestión de actitud del investigador. El investigador tiene que ir más allá de lo que está diciendo explícitamente la persona. Así como nosotros no tenemos que decirle a nuestros estudiantes que nos den la razón, ¿no? Lo que les decimos es cuestiónennos, porque lo que decimos ahora puede no tener un valor de verdad, puede haber un error, porque durante muchos años el paradigma que nosotros no, por suerte, ¿no? Pero antes de la modernidad se pensaba que era verdad que el mundo, ¿no?, giraba alrededor de la Tierra. Tuvo que venir la Revolución Copernicana, porque no le creyeron a esa verdad instalada, para darnos cuenta, Galileo Galilei, Copérnico, etcétera, para darnos cuenta que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra, por lo menos hasta donde entendemos ahora, gira alrededor del Sol, que tiene un satélite que se llama Luna, y que nosotros creemos en las vacunas y que no somos antivacunas. Sí, está claro, ¿no? Entonces, esto me parece relevante, son creencias también, pero también está bueno que nosotros, cuando algo se nos presenta como una verdad tan contundente, podamos tratar de indagar y de preguntar dónde está ese huequito que todavía queda de la pregunta del científico, de la duda del científico. Entonces, cuando yo digo no le creo a nada, es una exageración justamente para tensar esto, ¿no? Hay una duda que es una duda cartesiana, la duda de empiezo a dudar de todo en busca de algún criterio que diga, bueno, esto podría llegar a ser una verdad. Entonces, dicho esto, no puedo confiar nunca, ni ciegamente, en ningún recurso tecnológico como la inteligencia artificial generativa. Nunca, ni ciegamente, ni jamás. Por supuesto que nos van a orientar, por supuesto que hay algunas inteligencias artificiales generativas que están creadas ya con muchísima información y que sirven, por ejemplo, a los fines del análisis de imágenes en medicina, ¿no? Hoy se le pregunta a la inteligencia artificial que en esta imagen, ¿qué estás viendo? Y te puede decir claramente, estoy viendo algo que podría llegar a ser un tumor. Entonces, hay muchas inteligencias artificiales hoy a las que les podemos preguntar con un gran margen de verosimilitud y exactitud. Un gran margen, pero no quiere decir 100%. Está claro, ¿no? Y esto tiene que ver con quién carga la información a ese algoritmo. Pero fuera de esas inteligencias artificiales que son bien particulares, situadas en algunas disciplinas, como la medicina, por ejemplo, nosotros consumimos lo que consume la mayoría y de manera gratuita, ¿no? Porque no pagamos por la notebook LM, no pagamos por el chat GPT, no pagamos por el Claude, lo usamos como está. Entonces tenemos que resignarnos a que quien cargó los datos no somos nosotros. Vamos alimentando eso con nuestros datos, pero no fuimos nosotros los que construimos ese algoritmo. Entonces, cada vez que una inteligencia artificial generativa, y ahora vamos a mencionar algunas si querés, produce alguna información, nos vemos obligados a leer esa información de manera crítica. Y acá la gran pelea o la gran discusión con aquellas personas o aquellos adultos que dicen los chicos no leen. Por supuesto que a veces se entregan directo y dice, como dice tu profesora, obviamente, sí, pasa. Pero muchos no. Y muchos se toman el trabajo de leer lo que produjo la inteligencia artificial, borrar los guiones largos, cambiar las palabras para que el profe o la profe no se dé cuenta. Y en eso ya hay un laburo de lectura muy interesante. Un trabajo de apropiación de conocimiento que no es el habitual para los profesores más viejos. El profesor más viejo te dice, tenés que ir a leer la fuente. Y hoy el joven o la joven o el investigador, como te decía, carga la fuente en Notebook LM. Notebook LM le hace un PowerPoint, le hace una infografía, le hace una traducción y el estudiante lo que debería hacer es luego tomar eso que produjo Notebook LM y contrastarlo contra la fuente que cargó. Entonces, no estoy diciendo no usarlo, estoy diciendo usémoslo, veamos qué produce que nosotros no imaginábamos, porque eso también es interesantísimo, esa inteligencia artificial. Pero luego no olvidemos la fuente que cargamos, confrontemos contra esa fuente. Usémosla para investigar, usémosla para hacer infografías, pero también después volvamos a esas fuentes.
Cuando hablabas de los bots que hicieron para enseñar didáctica, ¿los chicos llegaron a la misma conclusión que vos de desconfiar de todo lo que te diga la inteligencia artificial por su cuenta? ¿O fue más un trabajo desde la cátedra de decir, bueno, a partir de esta experiencia se pueden dar cuenta que no tienen que confiar? No, entendí. Fueron las dos cosas, fueron las dos cosas. Por supuesto, desde la cátedra y como docentes, ustedes y nosotros, tenemos la obligación de hacer visible esto, que hay que dudar. Pero la verdad es que iba saliendo de los propios equipos, porque ese trabajo no era individual, ese trabajo se hizo en parejas o en tríos, y en esas discusiones, cuando volvían a los teóricos, decían, pero Miriam, nos dijo cualquier cosa. Esto que nos dijo, que decía Litwin, por decir un nombre de la didáctica, en realidad lo dijo, voy a decir otro nombre de la didáctica, Camiglioni, que son dos autoras argentinas contemporáneas, pero que no dicen lo mismo. Entonces, solos y solas se fueron dando cuenta cómo la inteligencia artificial produce alucinaciones, produce sesgos y produce grandes errores. O sea, por supuesto que nosotros acompañamos y andamiamos. Obvio, porque es nuestra obligación y porque creemos que es la única manera de poder sostener y fundamentar por qué ahí hay una alucinación. Pero en la interacción, ya con la interacción, confrontando contra las fuentes, se fueron dando cuenta que ahí había grandes errores. ¿Y cuál es la respuesta que les dan los alumnos cuando dicen que tienen que hacer un trabajo con inteligencia artificial? Porque hay gente que todavía está como muy reacia a querer utilizarla y hay otros que la usan como así. Sus estudiantes lo aceptan o están como medio en puntita de pie usándola. En la universidad Sí. Están en puntas de pie. Es muy raro que yo quiera usar, que tengo casi 60 años, quiero usar inteligencia artificial y las invito y mis estudiantes están en puntas de pie. Pero las razones que argumentan para estar en puntas de pie son razones, como decíamos antes, muy razonables, razones que hay que atender. Razones que interpelan al capitalismo de datos, al uso de nuestros datos, razones que interpelan a la ecología. Ellos dicen, no usemos inteligencia artificial generativa porque, Miriam, vos nos mandás a usar inteligencia artificial generativa y vos sabés la cantidad de frío que necesita una inteligencia artificial generativa para poder mantenerse. Y es cierto. O sea que sus razones son razones conceptuales e ideológicas bien fundadas, claro. No son caprichosas. Eso es lo interesante. Pero frente a esos argumentos que no son caprichosos y que están muy bien fundados y que comparto por otro lado, ¿no? Podemos hablar del tecnoceno y que comparto, también hay algo que es real y que se nos impone. Sus estudiantes, los estudiantes de ellos y ellas, las están usando. Entonces, si nosotros no podemos reconocer y habitar de manera inmersiva los mismos territorios que habitan nuestros estudiantes, vamos a estar 3 pasos atrás de comprender cómo son las construcciones de conocimiento de los jóvenes. Y hoy los jóvenes construyen conocimiento de otra manera y usan la inteligencia artificial generativa. Lo que tenemos que hacer con esos jóvenes de la escuela secundaria es alertarlos del uso de los datos, de dónde se generan, en qué norte, en qué sur, etc. Pero más allá de todo, me parece que es importante que nosotros, como docentes, desde el punto de vista de la didáctica, estemos haciendo un proceso inmersivo en estos lenguajes que nuestros jóvenes ya tienen incorporados. Y esto que mencionaba también Eugenia, que mencionabas vos, que hay chicos que tal vez la usan por demás. Se viralizaron muchos clips hace un par de años de influencers que la usaban como psicólogo, que la usaban de nutricionista, y también hay que hacerle entender que no todo es malo, pero tampoco puedes usarla como psicólogo, como si fuera tu amigo, una inteligencia artificial. Pero lo que ustedes me están diciendo, y sé de qué están hablando, están responsabilizando al humano que esos chicos tienen al lado. Ustedes están prohibiendo. No uses de psicólogo a la inteligencia artificial, no uses de nutricionista a la inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que decir, porque alucina, porque, ¿no? Claro. Porque te engaña. No, porque no. Porque lo que aparecieron en los medios de comunicación, que es lo que a mí me llama la atención, es la gente opinando y diciendo está mal, y le ponen un juicio de valor a que interactúen con una inteligencia artificial como un interlocutor válido para sostener y apoyar en problemas amorosos, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí? ¿Y qué pasó ahí con nosotros como adultos? Que no pudimos establecer un vínculo humano con ese chico, con esa chica, para que sintiera confianza en nosotros más que en una inteligencia artificial generativa. De ahí me parece que la pregunta no es por si está bien o está mal,
no quiero entrar en ese territorio. La pregunta es ¿por qué lo están haciendo? ¿Y qué ausencia adulta qué ausencia hay hoy para que los chicos se vean obligados a recurrir a una inteligencia artificial para hacer preguntas que en realidad en otro momento le hacían a un amigo, a una madre, a un padre, a un responsable parental, ¿está claro? ¿Qué pasó con nosotros como adultos? Lo pongo realmente sobre la mesa para que nuestros jóvenes, esos que critican tanto los medios de comunicación, estén hoy interactuando amorosamente con una inteligencia artificial. De todos modos, habrán visto Ella, la película Ella, y si no la vieron, tienen que verla, porque esa película tiene muchos años, y ahí Joaquín Phoenix, que es el protagonista junto con ella, Samantha, tiene una relación amorosa con una computadora, y va construyendo esta relación amorosa. Y eso nos lleva a pensar en otra cosa. Si la ciencia ficción, en este caso, o Black Mirror, en otros casos, pudo anticiparlo, y lo pudo anticipar, ¿cómo es que no pudimos hacer nada como sociedad para que esto no se plasmara en lo real? ¿No? ¿Qué hay ahí de esta hiperstición? Ya no es una superstición, ya no es una ciencia ficción, es algo que luego tiene sentido en lo real y que nosotros lo vimos venir, como cuando Julio Verne vio La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Cuando habló del Capitán Nemo y en un submarino. Bueno, nosotros vimos venir esto y ahora nos estamos quejando. Entonces yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es volver a rehumanizarnos, volver a pensarnos como humanos y volver a establecer estos vínculos. Y la didáctica también se ocupa de eso, de volver a establecer vínculos humanos y de saber qué le está pasando hoy a los chicos cuando dicen 6-7, por ejemplo, ¿no? Y bueno, son cosas que hay que aprender. Es algo que todavía no entiendo. Me costó mucho entenderlo, pero no, tampoco sé si lo entiendo, ¿viste? Es como lo incognoscible. Pero bueno, eso hay que acercarse a eso. Sí, creo que en realidad no tiene un significado más que reírse, ¿no? Porque yo también me fijé que era y no tiene una explicación. Es un tipo que una vez hizo así y ya quedó con 6-7. Ah, 6-7. Sí, por eso. Yo tengo una hipótesis, pero no estoy muy segura, así que no quiero traducir lo que los jóvenes no dicen, pero tengo una hipótesis de lo que significa. Bueno, Miriam, muchas gracias por venir a Trama Gracias Educativa. a ustedes, gracias por la invitación de siempre, muchas gracias. Miriam Kapp, profesora de Didáctica General. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Instituto Loris Malaguzzi, secundario, primario, jardín de infantes y maternal. Acompañando el crecimiento de los niños. Pedagogía innovadora, contención y formación en valores. Materias especiales, informática orientada en programación, idiomas italiano e inglés, educación artística, teatro y música. Macrocentro, Rivadavia y 20 de septiembre. 223-575-3702. lorismalaguzzi.com.ar. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Nos trajeron hasta acá.
se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan. Muy bien, después de una breve pausa, estamos acá de vuelta con la licenciada Amancay Romero Truco, presidenta del Colegio Profesional en Turismo de la provincia de Buenos Aires. Lindo título. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Estábamos hablando justamente en la previa sobre la situación de, bueno, lo que es Chapadmalal, pero en especial sobre su objetivo social. ¿Qué nos querrías comentar sobre esa situación? Bueno, ustedes como ya saben, estamos acá un poco para hablar de eso. La situación que hoy está viviendo Chapadmalal es una situación bastante compleja. Pero a mí también me gustaría comentar un poco la importancia que tiene Chapa o esos hoteles de Chapa en nuestra ciudad y todo lo que implicó para nuestra ciudad el desarrollo de esos hoteles en esa zona, para después ya sí, si quieren, meternos más de lleno en la cuestión del conflicto en particular y de lo que está pasando ahora en relación a eso.
estos hoteles para Mar del Plata y para Córdoba, porque en realidad este modelo de democratización del turismo, que es un modelo que nace en los años 40 en Argentina, que tiene muchísimas políticas, no solo esta en la ciudad de Mar del Plata, justo se da en un proceso donde Mar del Plata tiene varias cuestiones que se suman a ello, como en primer lugar, obviamente, el acceso de la clase media a las vacaciones pagas. Eso es una de las cuestiones que tienen que ver con la democratización del turismo. El acceso por la Ruta 2 que se pavimenta y eso consigue que la gente que estaba en Buenos Aires pueda acceder a Mar del Plata de una manera mucho más rápida y segura. La ley de propiedad horizontal que permite que distintas personas puedan tener su segunda vivienda en la ciudad y por lo tanto venir a veranear. Entonces Mar del Plata ahí modifica su estructura turística y su infraestructura turística también en relación a estas cuestiones que venimos conversando. Y Chapa no queda ajeno a eso, ¿no? De hecho, cuando se consolidan los hoteles de Chapadmalal, los hoteles que hoy están allí, que también se encuentran en Embalse de Río Tercero, son 2 complejos los que se fundan en esa época. El sentido que tenían era principalmente que los trabajadores pudieran acceder mediante todas estas nuevas características que tiene la sociedad argentina de esas épocas a la democratización del ocio, a la democratización del turismo y al acceso a las vacaciones de una manera mucho más económica y donde el Estado es garante de ello, ¿no? Entonces esto permitió a muchos trabajadores y trabajadoras acceder a venir a vacacionar a Mar del Plata, que hasta unos años antes era un destino de las élites. Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso y ese es el sentido con el que nace Chapadmalal. Por supuesto que con el tiempo, si bien siempre se sostuvo esta idea de que los hoteles, tanto de Chapa como de Embalse, forman una parte central en términos de lo que el turismo social implica para nuestro país, obviamente que los barrios fueron desarrollándose en torno a eso. Entonces hoy por hoy no tienen solo el condimento de lo que implica el turismo social para nuestro país, que además es faro en América Latina y que es un caso de estudio a nivel mundial, sino que además tienen una fuerte impronta en la identidad del pueblo, en la identidad de la gente que habita esos lugares, ¿no? Un poco también ahí para irme echando con lo que veníamos conversando, hay muchísimas personas que trabajaron en ese hotel y que trabajan en ese hotel y que nacieron ahí, que sus padres nacieron ahí y que son generaciones que han ido creciendo y naciendo en ese espacio y que además eligieron para seguir habitando ese territorio. Por lo tanto, de los pueblos aledaños a donde hoy está el hotel de Chapadmalal, también tiene que ver con esos pobladores que se instalaron en esa zona de la ciudad para trabajar en los hoteles. Entonces, en términos generales, un poco lo que implica para Mar del Plata el desarrollo de Chapadmalal, como lo conocemos hoy, no tiene los fines que hoy se intenta transgiversar para la venta de los hoteles también, ¿no? Porque, bueno, hay otras cuestiones atrás, pero en realidad la idea inicial de este territorio y de estos hoteles tiene que ver con el acceso al turismo de gente que de otra manera no podría acceder. Por ejemplo, muchos viajes de egresados recibieron los hoteles, donde algo que para quienes somos marplatenses y nacimos en Mar del Plata parece algo insólito, pero bueno, hay mucha gente, hasta mismo en Mar del Plata, que no conoce el mar. Y a través de los hoteles de Chapa pudo conocer el mar, porque venían de viaje de egresados o pudieron venir a sus primeras vacaciones familiares, ¿no? Entonces el valor simbólico que eso tiene, no solamente para ese territorio y para los habitantes y los trabajadores de los hoteles, no solo para ellos, sino para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y por eso es fundamental que el Estado, en ese caso, tenga un rol que permita que estos procesos se den de una manera comunitaria y colectiva, ¿no? Que no es lo que está pasando y me parece que un poco eso es el gran problema de lo que está sucediendo hoy en Chapadmalal sobre todo. ¿Y cómo impactaría esta posible privatización en esta identidad histórica que vos mencionás del complejo hotelero de Chapadmalal? Bueno, es una pregunta compleja porque es medio futurista, digamos, ¿no? No sabemos de qué manera realmente va a impactar hasta que eso efectivamente no suceda. Lo que sí les puedo decir es que hay un rechazo muy, muy importante de los pobladores de Chapadmalal a esta privatización de los hoteles. Y eso no es un dato menor, no es un dato que no podemos tener en cuenta. Hay algo que estudiamos en turismo que tiene que ver con cuando uno piensa un proyecto turístico,
tiene que ver con las viabilidades, que es básicamente todas aquellas problemáticas que pueden surgir con la implementación de un proyecto, ¿no? Entonces se hacen distintos análisis ambientales, económicos, financieros y también políticos y sociales. Y dentro de los análisis políticos y sociales tiene que ver con esto. Hay actores que están a favor, hay actores que están en contra, hay actores políticos que están a favor. Cuando hablamos de actores políticos hablamos de sindicatos, sociedades de fomento, ¿no? Y cuando hablamos de los sociales, la gente que habita ese territorio está a favor, está en contra. Bueno, evidentemente lo que está pasando acá es que hay un gran problema con la viabilidad social de este proyecto. También político, porque las organizaciones que están en el marco de esta zona, las organizaciones que viven y que habitan en ese lugar tampoco están a favor de esta privatización. Entonces, bueno, es muy complejo porque lo que se quiere llevar adelante sin la venia de quienes habitan ese territorio, ¿no? Y eso puede traer problemas a futuro muy, muy importantes. Varios que los teóricos estudian y estudiamos mucho, que por ahí no vienen al caso ahora, pero que son problemáticas complejas que trae el turismo cuando no se gestiona con el territorio y cuando no se gestiona con las personas que habitan en ese territorio. Mi pregunta va más por el lado de por qué crees que el gobierno nacional quiere vender estos complejos, tanto el de Chapamalar como el de Río Tercero. Bueno, ellos vienen con una idea de que el Estado es malo y que todo lo que el Estado hace está mal, ¿no? Y que los privados son quienes tienen que tomar las decisiones y de hecho actúan como si el Estado fuese una empresa, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en sostener este espacio que es principalmente para personas a los que ellos no representan, tiene que ver, creo, un poco con esa situación en donde terminamos discutiendo si los hoteles están como están, si están bien, si están mal, y en definitiva lo que ha pasado es lo que sucede con estos gobiernos también, es que se desfinancia todo lo público para que una vez que lo público está roto poder venderlo a un menor precio, ¿no? Eso sucede. Y son prácticas que se estudian y que existen. Entonces me parece que un poco lo que está sucediendo en este momento también es eso, ¿no? Pero porque hay un descreimiento en que el Estado tiene que regular y que el Estado tiene que garantizar el acceso, ¿no? Yo acá quiero hacer una distinción. Yo creo que hay que regular y que hay que legislar. No hay que hacerlo en exceso, pero hay que hacerlo conscientemente de lo que estamos intentando regular o legislar, ¿no? Y el Estado es quien tiene que garantizar esos procesos, garantizar que todos los actores tengan voz y voto en esas cuestiones. Y hoy lo que está pasando es que además de que esto es algo en donde todo el barrio está en contra, lo que está pasando es que el Estado, desde el gobierno, ha decidido de regular la actividad turística en todo su conjunto. Y eso es complejo. Es complejo porque el turismo puede ser motor de desarrollo cuando se piensa estratégicamente. Hoy no hay una mirada estratégica sobre turismo, o no hay una mirada estratégica que contempla a toda la población, sí que contempla a determinadas empresas o a determinados sectores de la actividad turística, que no son todos, y en una actividad tan compleja donde lo público y lo privado necesitan articular constantemente, que también es algo que quiero dejar en claro. El turismo es una actividad que no puede pensarse sin el sector privado. No puede pensarse, porque es tan fuerte lo que el sector privado le brinda a la actividad turística, que es necesario que los empresarios, que quienes tienen esas empresas, se sienten en la mesa de discusión a opinar, a decir qué piensan y a intentar entre todos poder generar mejores condiciones. Pero bueno, en este estado de las cosas, eso no está sucediendo, ni de un lado ni del otro, ¿no? Y hablando un poco de uno de los proyectos que se han presentado en el Senado, más principalmente desde la rama radical, que fue de brindarle estos espacios y darles un fin académico, que sean parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Vos cómo creés que, digamos, en el hipotético caso que se llegue a dar esto, que sea así, cómo creés que podría llegar a impactar a la vida de las personas que viven gracias a los complejos? ¿Y cómo crees que podría llegar a impactar, bueno, a la vida en general de la sociedad de Mar del Plata y de la gente de Chapamaral?
Bueno, habría que primero preguntarle a Maxi y a Bada a ver cómo pensó estratégicamente ese proyecto, para ver también él cómo pensó en relación a los actores y cómo la universidad efectivamente llega a ese espacio. Yo creo que la universidad llegue a cada rincón del mundo, del país en el que vivimos, está buenísimo, porque eso hace que más personas tengan acceso a educarse, o sea, que tengan el acceso a llegar a la universidad. Eso por un lado. Por otro lado, en términos generales, habría que ver realmente cómo el autor del proyecto pensó esa articulación y cómo el autor del proyecto también pensó esta situación particular con los hoteles, porque también hay que pensar que los hoteles son muchos, son varios hoteles, que muchos de ellos han tenido inversión en los últimos años, por lo tanto no están completamente destruidos todos los hoteles, como a veces sale en los medios de comunicación o en distintos canales. No es verdad que eso está así, hay algunos que están en peores condiciones que otros, pero la realidad es que hay varios hoteles que estuvieron en funcionamiento hasta hace 1 año y medio o 2 años. Entonces, bueno, me parece que en ese caso la universidad debería ver de qué manera se podría implementar, qué carreras se podrían implementar, o si se implementaría un aulario, o si se implementaría qué en general, pero creo que eso deberíamos preguntárselo al senador que lo presentó y a las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es para quien se pensó el proyecto. Licenciada Maicay Romero Truco, presidenta del Colegio Profesional en Turismo de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por brindarnos este panorama sobre el complejo y muchas gracias por estar acá también. Bueno, gracias a ustedes por la invitación siempre. Vamos a una breve pausa y volvemos. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan. Instituto Loris Malaguzzi, secundario, primario, jardín de infantes y maternal. Acompañando el crecimiento de los niños. Pedagogía innovadora, contención y formación en valores. Materias especiales, informática orientada en programación, idiomas italiano e inglés, educación artística, teatro y música. Macrocentro, Rivadavia y 20 de septiembre. 223-575-3702. lorismalaguzzi.com.ar. Hasta acá, las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Se juntan, se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. Las libertades que vienen nos trajeron hasta acá.
se animan, contagian, avanzan, mejoran, insisten, florecen y usan sus manos y no se acostumbran, caminan, empujan, transforman. Las libertades que faltan nos trajeron hasta acá. ¿Qué novedades hubo en la educación de la ciudad desde nuestro último programa? Si esperás al viernes, la semana se hace larga. Si tenés que estudiar, una semana es muy poco. Si no estás, la semana es eterna. ¿Qué pasó esta semana? Escuchá mientras no estaba. Gremios docentes bonaerenses reclaman una urgente recomposición salarial. En el marco de una nueva reunión paritaria en la sede del Ministerio de Trabajo, donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires no presentó una oferta salarial formal para el sector docente, el Frente de Unidad Docente Bonaerense exigió una recomposición frente a los niveles inflacionarios. Como única novedad concreta durante la reunión paritaria, el Ejecutivo Provincial anunció un incremento del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares. La UMDP realizará la 9ª Jornadas Investigar 2026. La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, invita a la comunidad a participar de la 9ª edición de las Jornadas Investigar UMDP 2026, bajo el lema Ciencia que inspira, transforma y conecta. La propuesta se desarrollará del miércoles 24 al viernes 26 de junio, de 10 a 16 horas, en el Museo Mar, ubicado en Avenida Félix Ucamet y López de Gomara, con entrada libre y gratuita. Esta jornada busca generar espacios de intercambio en torno a los procesos, resultados y experiencias de investigación llevadas adelante por docentes, investigadores y becarios de la universidad, promoviendo la articulación con distintos sectores de la comunidad académica y de la sociedad en general. La UTN Mar del Plata abre la inscripción a Programación y Tecnologías de la Información. La Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata mantiene abierta la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Programación y la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información. El inicio de la cursada de la Tecnicatura Universitaria en Programación está previsto para el 10 de agosto, donde se habilitarán comisiones en los turnos mañana, tarde y noche, y los ingresantes comenzarán con las materias del primer cuatrimestre. Por otra parte, hasta el 30 de junio hay tiempo para anotarse en la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información. La Universidad Nacional de Mar del Plata realizó una charla-debate sobre el rol social de los clubes barriales. El encuentro, denominado La importancia de los clubes, se desarrolló el pasado martes 16 en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata y contó con la participación de referentes de distintos ámbitos vinculados al trabajo territorial, social y deportivo. Sebastián Hernández, coordinador del programa de fortalecimiento de clubes barriales de la universidad y organizador del encuentro, detalló la importancia de la iniciativa. Una charla-debate para clubes, para dirigentes de clubes barriales, en las cuales hubo 4 disertantes, que vino el presidente de River para hablar de la formalización, de la importancia, Alejandra Bonzi de Club Talleres, que vino a hablar sobre el rol de la mujer en la dirigencia, también vino Mariana Iliani, que es una jueza que vino a hablar un poco de la situación delictiva juvenil que hay en la ciudad, y también por último vino Daniel Demi de San José, que vino a hablar un poco de la articulación de clubes barriales. La dinámica ha sido un charla-debate, ellos se pusieron 10 minutos y después pudo haber un ida y vuelta para poder conocer un poco la realidad de todos los clubes en general. Creo que el objetivo es poder llegar a que haya una unión, que no sean individualidades, sino que se pueda gestar una unión de clubes y que para poder contar las cosas buenas, las malas, para ir ya sea para ir al municipio o a lugares a buscar respuestas. Me parece que a veces se queda mucho en lo que falta y no se dan cuenta de lo mucho que ya hacen, ¿no? Yo siempre destaco mucho la labor de ellos, los felicito y me parece que se tienen que dar cuenta que ya están haciendo un montón, que se puede mejorar, pero también me parece que estos encuentros los ayuda para intercambiar teléfonos, contactos, para poder articular entre los mismos clubes. Cierre, siempre estamos pasados unos minutitos,
Pero bueno, los lujos del periodismo. Podemos recordar las redes sociales que no lo mencionamos al principio. Santi. @trama educativa, tanto en Facebook como en Instagram. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar subiendo programas anteriores o mismo este programa. Van a poder ver todo lo que sucedió en programas anteriores. Y en nuestras redes sociales, que ahora también estamos haciendo una actividad que tiene que ver con el Mundial. Estamos subiendo un análisis de todos los grupos, de todas las selecciones que están disputando esta Copa del Mundo, con un pequeño análisis económico, social, político y de educación. Y creo que ya vamos por el grupo H, si no me equivoco. El grupo... De España, Uruguay. Sí. Sí, ya terminamos porque ya subimos el de Cabo Verde. Sí. Fue un trabajo largo. Santi se dedicó a redactar todo. Yo acomodaba las cosas, pero es increíble la cantidad de información que hay por país. Que decir. Ya nos queda un grupo, editar un grupo. Sí. Subir nos quedan varios, pero Hoy editar uno solo. dije, no se termina más esta tortura. Pero bueno. La verdad que es un trabajo terrible, porque es tremendo toda la información, cómo está editado, todo. Sí. Muy buen trabajo. Es recontra interesante todo lo que ponen. Íbamos a hacer una seguidilla de notas también, pero Nos quedan pendientes. Subimos una de México. pero nos quedan pendientes los otros países. Tal vez siento que a veces es un poco más difícil buscar información de esos países y ahondar un poco más, o sea que como hacer una investigación más profunda, creo yo. Pero bueno, como todos los viernes, nos vamos con un tema que ahora nuestro operador nos lo va a pasar porque nunca... Tema sorpresa. Tema Hoy sorpresa. es Tema A sorpresa. ver qué sale. Pero bueno, aprovechamos este tiempo para anunciar sobre de qué manera pueden apoyar Trama Educativa, que es Exactamente. a través de nuestra página web, Trama Educativa, ahora no me acuerdo muy bien el link, .ar. tramaeducativa.ar, en el cual, se pueden suscribir de manera mensual, que siempre la suscripción tiene como regalo, o tiene en realidad un sorteo para todos los que están suscriptos, de una libreta, un bolso, una lapicera y entradas para el cine. Exactamente. Y Mira, ahí ya está apareciendo el link en pantalla, así que así que para todos los que quieran entrar, Van a la sección que dice suscríbete y pueden hacer el aporte mensual. Hay 3 valores, así que el que les sea más cómodo para usted también. Y estén atentos a nuestras redes sociales porque vamos a subir también el sorteo para los seguidores de Trama Educativa para ir al cine. Y ahora sí, nos vamos con el tema sorpresa, que en esta oportunidad es volar de opuestos por el vértice, y nos volvemos a encontrar el viernes que viene con más Trama Educativa. Hasta el viernes. Hasta el viernes. En un mundo de mentes asesina, asesina, asesíname con tu mirada, tu sonrisa y con tu olor. En un mundo sin tu poesía, sin tu risa ni tu cara al sol, estaría todo fuera de control. Podés salir de este cascarón, iluminar todo tu interior, navegar perdiendo el control. Volar, volar, verás tus ojos volar, 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 serás mi sombra al volar, 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 verás mis ojos volar, 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 serás tu sombra al volar, serás tu sombra al volar, serás mi sombra al volar. Imagino sin bandera